Punto semántico. No hay nada fuera del texto. ¿Qué tal? Esta es la segunda parte de Vladimir Prop sobre la morfología del cuento, capítulo 2, método y material. Ante todo, trataremos de formular nuestro objetivo. Como lo hemos dicho en el prólogo, nuestra obra está consagrada a los cuentos populares fantásticos, cuya existencia como categoría particular es hipótesis indispensable de trabajo. Por el momento, consideraremos fantásticos los cuentos clasificados por Aarne bajo los números 300 a 749. Esta definición es artificial, pero más adelante trataremos y tendremos la oportunidad de dar una definición más exacta basada en las conclusiones obtenidas. Emprenderemos un estudio comparado de sus temas. Para ello, comenzaremos por destacar las partes constitutivas de los cuentos fantásticos mediante métodos especiales. Luego, esas partes servirán de base a nuestros trabajos de comparación. Su resultado será establecer una morfología del cuento, es decir, una descripción del cuento según sus partes constitutivas y según las relaciones de esas partes entre sí y con el conjunto. Pero, ¿con qué métodos puede obtenerse una descripción de un cuento? Probemos de comparar los siguientes casos. Número 1. El rey da un águila a uno de sus bravos. El águila lleva al bravo a otro reino. Número 2. Su abuelo da un caballo a Suchenko. El caballo lleva a Suchenko a otro reino. Número 3. El mago da una barca a Iván. La barca lleva a Iván a otro reino. Número 4. La hija del rey da un anillo a Iván. Los bravos evocados por el anillo llevan a Iván a otro reino, etc. Esos diferentes ejemplos presentan segmentos narrativos constantes y variables. Los nombres de los protagonistas y sus atributos varían, pero sus acciones o funciones no varían. De donde puede llegarse a la conclusión de que, con frecuencia, los cuentos otorgan idénticas acciones a personajes diferentes. Ello nos permite estudiar los cuentos según las funciones de los personajes. Tendremos que determinar en qué medida esas funciones son realmente dimensiones constantes, reiterativas del cuento. Todas las preguntas que podamos formularnos dependerán de la respuesta dada a la primera. ¿Cuántas funciones pueden encontrarse en los cuentos? Un simple examen demuestra que las funciones se repiten de manera sorprendente. Así, la Baba Yaga, como Morosco, el oso, el silvano o la cabeza de yegua, ponen a prueba al hijastra y luego la recompensan. Prosiguiendo la observación, se puede comprobar que los personajes, por diferentes que sean, suelen realizar la misma cosa. La manera como cumplen su función puede ser distinta, constituye, pues, una dimensión variable. Pero la función como tal es una dimensión constante. Lo importante es saber lo que hacen los personajes del cuento y no quién lo hace ni cómo cuestiones accesorias. Las funciones de los protagonistas representan, precisamente, aquellas partes constitutivas a que aspiraban los motivos de Veselovsky o los elementos de Bédier. Observemos que el hecho mismo de la repetición de funciones idénticas con actores diferentes fue notada desde hace mucho tiempo por los historiadores de las religiones en los mitos y las creencias, pero pasó inadvertido para los historiadores del cuento popular. Así, como los caracteres y las funciones de los dioses pasaron de los unos a los otros y hasta terminaron por transmitirse a los santos del cristianismo, del mismo modo las funciones de ciertos personajes de cuentos pasaron a otros personajes. Podemos anticiparnos diciendo que los personajes son extremadamente numerosos, pero que el número de funciones es extremadamente reducido. Ello se debe a una doble cualidad de los cuentos. Por una parte, su sorprendente variedad, su riqueza de detalles y de coloridos, y por otra, su no menos sorprendente uniformidad, su frecuente repetibilidad. Las funciones de los personajes representan, pues, las partes fundamentales del cuento, y son las que ante todo debemos destacar.
pero para ello nos es necesario comenzar por definirlas, y esta definición debe partir de 2 puntos de vista. Primero, en ningún caso la definición debe tener en cuenta el personaje que cumple la función. Con frecuencia, la definición se presentará bajo la forma de un sustantivo que expresará la acción, prohibición, interrogación, huida, etc. Segundo, la acción no puede ser definida fuera de su lugar en el desarrollo del relato. Hay que tener en cuenta el significado que adquiere una función dada en la marcha de los acontecimientos. Así, cuando Iván se desposa con la hija del rey, dista de ser lo mismo que cuando un padre se desposa con una viuda madre de 2 hijos. Otro ejemplo. Si en un caso el héroe recibe 100 rublos de su padre y con ese dinero compra un gato adivino, y si en otro caso el héroe recibe dinero en recompensa de una hazaña heroica, y allí termina el cuento, a pesar de la identidad de las acciones, entrega de dinero en ambos casos. Nos vemos frente a elementos morfológicos diferentes. Por lo tanto, actos idénticos pueden tener diferentes significados y recíprocamente. Por función entendemos la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su alcance significativo en el desarrollo del relato. Las observaciones arriba mencionadas pueden ser resumidas por las fórmulas siguientes. 1. Los elementos constantes estables del cuento están constituidos por las funciones de los personajes, independientemente de la identidad del actor y de su modo de obrar. Forman las partes constitutivas fundamentales del cuento. 2. El número de funciones conocidas en los cuentos populares fantásticos es limitado. Una vez destacadas las funciones, se plantea otra pregunta. ¿En qué combinación y en qué sucesión se les encuentra? Veamos ante todo la sucesión. Algunos autores suponen que es fortuita. Veselovsky opina: la selección y el orden de las tareas y de los encuentros, ejemplos motivos, presupone ya cierta libertad. Cheklovsky expresa la misma idea con mayor fuerza aún. No vemos absolutamente por qué, en un supuesto, la sucesión fortuita, como observa Cheklovsky, de los motivos habría de ser conservada. En las declaraciones de testigos, es justamente la sucesión de los acontecimientos lo que experimenta las mayores deformaciones. Esta referencia a las declaraciones de testigos no es muy feliz. Si los testigos deforman el orden de los hechos, su relato será incoherente. La sucesión de los acontecimientos tiene sus leyes, y los relatos literarios poseen leyes semejantes, así como las formaciones orgánicas. El robo no puede tener lugar antes de que la puerta haya sido forzada. En lo que se refiere al cuento, tienen sus leyes absolutamente particulares específicas. La sucesión de los elementos, como lo veremos más adelante, es estrictamente idéntica. Su margen de libertad es muy reducido y puede describirse con exactitud. Ello nos proporciona la tercera tesis fundamental de nuestro trabajo, tesis que deberemos desarrollar y demostrar. 3. La sucesión de las funciones es siempre idéntica. En lo que se refiere a la combinación de las funciones, diremos ante todo que distan de aparecer completas en todos los cuentos, pero ello incide en la ley de sucesión y la ausencia de ciertas funciones no modifica el orden de las demás. Ya tendremos oportunidad de volver sobre ello. Por ahora, nos ocuparemos de las combinaciones en el sentido propio del término. El solo hecho de plantear la cuestión conduce a formular la hipótesis siguiente. Una vez destacadas las funciones, será posible señalar los cuentos que presentan funciones idénticas. Dichos cuentos podrán ser considerados del mismo tipo. Sobre esta base, podremos luego establecer un índice de tipos fundado no ya sobre criterios temáticos, criterios algo imprecisos y vagos, sino sobre criterios estructurales precisos. Efectivamente, veremos que es posible. Pero más adelante, cuando hayamos comprado los tipos estructurales entre sí, desembocaremos en un fenómeno totalmente inesperado: la imposibilidad de distribuir las funciones según ejes que se excluirían mutuamente. Este fenómeno se nos aparecerá en toda su realidad en el próximo y en el último capítulo. Entre tanto, podemos explicarlo de la siguiente manera. Si designamos con la letra A la función que ocupa siempre el primer lugar y con la letra B, la que sí existe, sigue siempre inmediatamente a la primera,
Todas las funciones de los cuentos fantásticos podrán entrar en un solo cuento. Ninguna se aparta de la serie, ninguna excluye ni contradice a otra. Era absolutamente imposible prever esta conclusión. Era natural prever que allí donde se encontraba la función A, no podrían hallarse ciertas funciones que perteneciesen a otros cuentos. Esperábamos encontrar varios ejes, pero en los cuentos fantásticos volvemos a caer siempre sobre el mismo. Por lo tanto, todos ellos son del mismo tipo y las combinaciones a que nos hemos referido constituyen subtipos. A primera vista, esta conclusión parece absurda y hasta ridícula, pero se cumple de la manera más exacta. Esta unidad de tipo es el problema más complejo en que nos detendremos más adelante. Habrá de suscitar toda una serie de cuestiones. De este modo, surge la cuarta tesis fundamental de nuestro trabajo. Número 4. Todos los cuentos fantásticos tienen una estructura del mismo tipo. Pasemos ahora a la demostración de esta tesis y al mismo tiempo a su desarrollo y exposición detallada. Conviene recordar que el estudio de los cuentos debe ser conducido, y es esencialmente lo que hacemos en el presente trabajo, de manera estrictamente deductiva, es decir, yendo de los hechos a las consecuencias. Pero la exposición puede seguir el orden inverso. En efecto, el lector nos seguirá con mayor facilidad si conoce de antemano los principios generales. Sin embargo, antes de pasar a este estudio, debemos decidir con qué material vamos a trabajar. A primera vista, parece necesario recurrir a todo el material existente. De hecho, no es imprescindible. Ya que estudiamos los cuentos según la función de los personajes, el examen del material puede detenerse en el momento en que nos damos cuenta de que nuevos cuentos no nos proporcionan ninguna función nueva. Desde luego, para su comprobación, el investigador debe examinar gran cantidad de documentos, pero no es necesario que los utilice a todos. En lo que a nosotros se refiere, hemos hallado que 100 cuentos constituyen un material más que suficiente. Una vez comprobado que no existen nuevas funciones por descubrir, el morfólogo puede poner un punto final a este trabajo y proseguir sus investigaciones en otras direcciones, establecer un índice, enfoque sistemático, estudio histórico. Pero si el material puede ser limitado en cantidad, ello no significa que se lo pueda seleccionar en forma arbitraria. Esta selección es determinada por circunstancias externas. En lo que nos concierne, hemos tomado la selección de Afanasiev y la hemos estudiado desde el número 50, el primer cuento fantástico de la selección según el plan de Afanasiev, hasta el número 151. Esta limitación suscitará sin duda numerosas objeciones, pero en el plano teórico está justificada. Para justificarla más ampliamente, habría que plantear el problema de la reiteración de los fenómenos del cuento. Si este grado es elevado, se podrá trabajar con un material limitado. Si es débil, ello no será posible. La reiteración de las partes constitutivas fundamentales rebasa todo lo que es dado esperar, como veremos más adelante. Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, podemos limitarnos a un número reducido de documentos. En el plano práctico, esta limitación se justifica por el hecho de que si apelamos a una gran cantidad de documentos, ello acrecentará exageradamente el volumen de esta obra. No es la cantidad de material lo que importa, sino la calidad del que se emplea. 100 cuentos, este es nuestro material. El resto es tan solo documentación de comprobación, de gran interés, por cierto, para el investigador, pero solo para él. Bien, este fue el segundo capítulo de Vladimir Prop sobre la morfología del cuento, llamado Método y Material, por lo que digamos que está presentando el método en que va a analizar estos 100 cuentos mencionados. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.